Bueno, como os decía, me he decidido a dar este webinar sobre el coronavirus porque creo que muchas cosas tienen relación con cosas que están en el temario, eso por un lado, y por otro lado un poco como culturilla general. También he incorporado algunas cosas en relación pues bueno, con la relación con nuestras mascotas y daros un poco el punto de vista de nuestro mundo, ¿vale? Entonces, he dividido un poco el webinar en tres bloques. Por un lado, os voy a dar un poco la chapa al principio. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que se conoce actualmente sobre el COVID-19, ¿vale? Luego os voy a hacer una descripción del virus, el coronavirus, cómo funciona, cómo se transmite y qué enfermedad es la que causa, ¿vale? Y por último, una breve reseña a la relación bueno, pues por un lado con nuestras mascotas y por otro lado con ciertos animales salvajes que hay, ¿vale? Entonces, empezando con la primera parte, os voy a hacer... bueno, se me olvidaba deciros que la información que os pongo aquí la he extraído de la información que ha divulgado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la World Small Animal Veterinary Association, o sea, la Asociación de Veterinarios o la Organización Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales, y la ABEPA, que es la Asociación de Veterinarios Españoles de Pequeños Animales, ¿vale? En algunos casos he decidido transcribir textualmente lo que pone y no quitar ni una coma para que no haya ningún tipo de malentendido. Como os decía, para empezar, os voy a poner un resumen de lo que se conoce sobre el COVID-19, ¿vale? La finalidad de esto es que entendáis qué es el coronavirus y de dónde viene, ¿vale? Y luego lo enlazaré con la última parte, ¿vale? Entonces, los coronavirus son una familia de virus. Hay un mogollón de coronavirus, son un tipo concreto de virus y se denominan coronavirus porque en la superficie del virus expresan una corona que son unas proteínas con forma de espículas, ¿vale? Alrededor de una envoltura lipídica. Las infecciones por coronavirus son frecuentes tanto en animales como en humanos. Y hay algunas cepas del coronavirus que son zoonóticas, es decir, que se transmiten de los animales al ser humano. ¿Os acordáis del término zoonótico, verdad? Son esas enfermedades que compartimos los humanos y los animales, ¿vale? Y que se pueden transmitir de los animales al humano. Pero la mayoría de las cepas no son zoonóticas, es decir, que el humano tiene sus propios coronavirus y los animales tienen sus propios coronavirus. El COVID-19, o más correctamente llamado SARS-CoV-2, ¿de dónde viene este virus? Bueno, pues como hemos dicho, en humanos los coronavirus pueden causar diferentes enfermedades, desde resfriados comunes, que es lo normal, a enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, causado por un coronavirus que se llama MERS-CoV, que lo habréis oído en los medios, ¿vale? O el síndrome respiratorio agudo grave, que es el que está causado por el SARS-CoV, ¿vale? Tanto el SARS-CoV como el MERS-CoV se transmitieron de unos animales. En concreto, el SARS-CoV se transmitió de un animal que se llama civeta a los humanos y el MERS-CoV del dromedario a los humanos, ¿vale? No es que se originó en estos animales, sino que estos animales hicieron como reservorio intermediario del origen principal de estos virus, que se cree que están los murciélagos, ¿vale? Esto es importante para el SARS-CoV-2 o el COVID-2, ¿vale?
Entonces, en diciembre del 2019, como bien sabéis, se empezaron a notificar casos en personas de neumonía de origen desconocido en la provincia de Wuhan, ¿vale? En China, en la República Popular China. Los chinos rápidamente identificaron a como agente causal a un nuevo coronavirus, ¿vale? El Comité Internacional para la Taxonomía del Virus denominó a este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2, ¿vale? En relación con el síndrome respiratorio agudo grave que causaba el SARS-CoV. Por eso este se llama CoV-2, ¿de acuerdo? O sea, ya teníamos un SARS-CoV previamente que causaba un síndrome respiratorio agudo grave. Este virus no es ese, es primo hermano de ese, y por eso ahora se llama SARS-CoV-2 o popularmente conocido como COVID-19, ¿vale? Esto por un lado, es decir, que este virus nuevo no es. Es primo hermano de uno que ya existía y que causó un brote de síndrome respiratorio agudo grave. Lo que pasa es que no es ese, es otro, diferente. Por otro lado, tenemos que los coronavirus alfa y beta, que son subtipos de esta familia de coronavirus, suelen infectar a los mamíferos. Nosotros somos mamíferos también. Mientras que el coronavirus gamma y delta suelen infectar a las aves y a los peces, ¿vale? Sabemos, por otro lado, que los perros tienen un tipo de coronavirus. Esto lo tenéis en los apuntes, ¿eh? O sea, esto está en vuestros apuntes. Y que los gatos tienen otro coronavirus. Este coronavirus, a veces, en algunos individuos, muta y se convierte en el virus de la peritonitis infecciosa felina. Pero es un coronavirus, ¿vale? Coronavirus alfa, en concreto, ¿vale? Por suerte, estos coronavirus no se transmiten a los humanos y no tienen nada que ver con el coronavirus que nos infecta. Son de la misma familia, parientes lejanos de la misma familia, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que, bueno, hay ciertos coronavirus en nuestras mascotas, ¿vale? Hasta que apareció este SARS-CoV-2 o COVID-19, que pertenece al subgrupo beta, se conocían 6 coronavirus capaces de infectar a los seres humanos y causar enfermedades respiratorias, más o menos graves. Entre los más graves estaba el coronavirus del síndrome respiratorio agudo o SARS-CoV, ¿vale? Hemos dicho que este es el SARS-CoV-2, o sea que ya hay un primer precedente, ¿vale? Que hubo un brote en el 2002-2003, si os acordáis, o algunos erais igual todavía muy pequeños, muy jóvenes, para acordaros, ¿vale? Y luego hubo otro brote de coronavirus que se llamó coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio o MERS-CoV, ¿vale? Que este se identificó en el 2012, ¿vale? Esos brotes se contuvieron y ahí se quedaron, ¿vale? Hasta ahora que apareció este nuevo virus, ¿vale? Que es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, evidentemente, se denomina así porque genéticamente está muy relacionado con el SARS-CoV, ¿vale? Y no con el MERS-CoV, ¿vale? Aunque ambos son coronavirus beta con orígenes en los murciélagos. Como hemos dicho antes, tiene origen en los murciélagos, pero la especie que lo transmitió fueron, en un caso, la cebita y en el otro caso el dromedario, ¿vale? Y luego veremos un poquito más de esto. Ya sé que es un rollo todo esto que os he comentado, pero es un poco cultura general para que sepáis de dónde vienen las cosas y que esto nuevo tampoco es. Ya había un CoV, ¿vale? Ya había un SARS-CoV. Hubo uno, ¿vale? Este es el segundo. Como os decía, las pruebas disponibles actualmente sugieren que el virus, el COVID-19 o el SARS-CoV-2, tiene un origen animal, al igual que los otros dos anteriores, el SARS y el MERS, ¿vale? Entonces, las investigaciones que están haciendo ahora son importantes para identificar el origen animal, ¿vale? Se cree
que el origen puede estar en los murciélagos, pero tiene que haber una especie intermedia que la haya transmitido al ser humano, ¿vale? Una especie de reservorio, que no padezca la enfermedad, pero la transmite. Este reservorio lo que ha hecho es, de alguna manera, mantener el virus hasta que el virus ha sido capaz de pegar un salto a la especie humana, ¿vale? Pero no es que este virus se transmite de estos animales al humano, no. Aquí ya, cuando ha pegado el salto, la transmisión solo es de humano a humano, ¿vale? Como os decía, se ha secuenciado genéticamente el COVID-19 o el SARS-CoV-2 y se sabe que es pariente cercano del otro que ya hemos mencionado, el SARS-CoV, ¿vale? Que el origen se halló en una especie de murciélagos. Por eso se piensa que este puede tener el mismo origen, ¿vale? Pero esto todavía no está demostrado. Y como os decía, se piensa que en la transmisión al humano hay una especie intermedia, ¿no? Porque el salto del murciélago al humano es como muy grande y se piensa que hay una especie intermedia. Y luego vamos a ver un poquito más de la civeta, qué es y cuál es la vida de la civeta, para que veáis un poco que las cosas no vienen por casualidad. Entonces, ahora os voy a presentar al COVID-19, ¿vale? Esto tiene, como os decía, mucha relación con las cosas que tenéis en los apuntes y que hemos visto, ¿vale? Es importante que sepáis cómo actúa el virus para que entendáis un poco por qué todas las medidas que se están tomando y tal, ¿vale? La idea de demostraros esto va en ese sentido, ¿vale? El de daros información, ¿vale? Y que sepáis además que todo esto, muchas de las cosas que vamos a ver, las tenéis en los apuntes, ¿vale? En relación con otros virus de veterinaria, pero que es igual. Bueno, pues os presento al coronavirus, ¿vale? Esta es una reconstrucción tridimensional del coronavirus. En ella podéis ver esas espículas, esas proteínas, ¿vale? En forma de corona, que le dan el nombre al coronavirus, ¿vale? Luego tiene una membrana lipídica, así como desorganizada, y por dentro tiene una pieza de ARN o RNA, ¿vale? Además tiene una serie de protuberancias que son, bueno, pues, unas hemaglutininas y tal, pero que nosotros no vamos a ver mucho de esto, ¿vale? Como os decía, el coronavirus lleva ese nombre por las espículas, las puntas esas que tienen forma de corona. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque esas espículas son las que se van a juntar con los receptores. Luego lo veremos, ¿vale? Entonces, como os decía, el coronavirus está envuelto en una especie de burbuja, más o menos como ese plástico con burbujas que envuelve los paquetes que nos envían y tal. Pues más o menos de esa manera, ¿vale? De lípidos. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque esos lípidos se deshacen en contacto con el jabón, como todos los lípidos, ¿vale? Ah, mira, ya nos va sonando un poco más el tema del jabón y por qué lavarnos las manos y todo esto, ¿vale? Como os decía, ya os he presentado al coronavirus, ¿vale? Entonces, el coronavirus entra al cuerpo. Generalmente lo hace por las vías respiratorias, ¿vale? Que es la manera en que ellos actúan. La nariz, la boca, los ojos, ¿vale? De alguna manera llega hasta las vías respiratorias. En las vías respiratorias, ellos se unen a unos receptores que hay en las células de las vías respiratorias
que se llaman los AC2, ¿vale? Receptores de la angiotensina, ¿vale? Esto es importante porque pues, estos receptores se expresan en mayor cantidad, por ejemplo, en los varones de raza caucásica de cierta edad, ¿vale? Mientras que en los niños hay pocos de estos receptores o los asiáticos expresan menos de estos receptores en las vías respiratorias, ¿vale? Entonces, por lo tanto, estos virus se unen a esos receptores. ¿Y por qué se cree que el tema viene de los murciélagos y tal? Porque estos murciélagos expresan una serie de receptores muy similares en sus vías respiratorias, ¿vale? La proteína que codifica, o sea, la proteína de esos receptores es muy similar a la del humano. Entonces se cree que por ahí pueden venir los tiros, ¿vale? Esto es a nivel molecular, para que veáis la analogía entre una especie y la otra y por qué se cree que viene de esta especie animal, ¿vale? Entonces, una vez de que se unan los receptores, ¿vale? La membrana esta lipídica se fusiona con la de la célula, ¿vale? Y una vez fusionado, el virus libera su arma, que es una cadena de ARN, ¿vale? ¿Os acordáis que la célula tiene un núcleo? Ese núcleo tiene el ADN, ¿vale? Y al ADN se le acopla otra molécula que se llama ARN, ¿vale? Que es la que codifica o descodifica, mejor dicho, la información del ADN, la saca del núcleo, ¿vale? Y la lleva a las organelas para producir proteínas, ¿vale? ¿Os acordáis de esto, verdad? Pues bueno, en este caso, el ARN que el virus deposita dentro de la célula se va al núcleo, ¿vale? Y entonces, perdón, se va al núcleo, se va dentro de la célula, ¿vale? Entonces, ese ARN tiene unos 30.000 nucleótidos. ¿Os acordáis lo que son los nucleótidos, verdad? La adenina, la guanina, todos estos letras, ¿vale? Que codifican. Pues bueno, entonces, la célula infectada comienza a leer ese ARN y a producir proteínas. Por un lado, produce proteínas que mantienen al sistema inmune a raya, ¿vale? Y por otro lado, empieza a producir proteínas para generar nuevos virus, ¿vale? Nuevas cadenas de proteínas, de tal, para formar nuevos virus, pequeños soldaditos, ¿vale? Pequeños soldaditos a miles dentro de cada célula. Como hemos dicho otras veces también en los módulos y en los webinars, los antibióticos solo matan las bacterias, no funcionan contra los virus, ¿vale? Pero sí que dentro del armamento que se puede usar tenemos una cosa que se llaman los antivirales, ¿vale? Que pueden alterar la formación de estas proteínas víricas e inutilizar los virus que salgan de aquí, por ejemplo, ¿vale? Hay muchos tipos de antivirales y la manera de actuar es muy diferente, ¿vale? Pero los antivirales tenéis que entender que actúan de una manera totalmente distinta a los antibióticos. Por eso los antibióticos no valen para los virus, no valen para el virus de la gripe, no valen para el resfriado, ¿vale? Por eso, cuando uno tiene gripe, si toma antibióticos está 7 días en la cama y si no los toma, una semana, ¿de acuerdo? O sea, los antibióticos no funcionan contra los virus, ¿de acuerdo? Y la manera de actuar es diferente a los antivirales. Los antivirales hay un montón, sabéis que hay diferentes tipos, entre ellos el VIH, actúan de maneras muy diferentes y los antivirales actúan sobre estos pequeños pasos que hacen los virus para producirse y replicarse.
Como os decía, los virus entran en los ribosomas, o sea, ese ARN se descodifica en los ribosomas y empiezan a producir proteínas para formar nuevos elementos, nuevos virus, nuevas copias, ¿vale? De los virus. Estas copias se ensamblan dentro de la célula como si fuera una fábrica, igual, ¿vale? Y se llevan al borde de la célula. Solo les queda recubrirse de una membrana lipídica, que es la de la propia célula, ¿vale? Entonces, se recubren de esa membrana lipídica y salen fuera, y salen fuera, y salen fuera a millones de copias, ¿vale? Que salen a las vías respiratorias. Sabemos, por lo tanto, que toser y estornudar expulsa gotitas cargadas con miles de millones de estos virus que se depositan en la superficie. Sabéis que lo que se está diciendo actualmente es que estos virus tienen una capacidad de llegar hasta aproximadamente 1,5 metros, incluso a veces 2 metros, con un estornudo, ¿vale? O con una tos. Y se distribuyen en la superficie de allá donde hayan quedado. Y lo importante de estos virus es que pueden aguantar durante bastantes horas e incluso días en esta superficie. Por otro lado, la respuesta inmune actúa frente a esos virus, ¿vale? Entonces, muchas veces en esa respuesta inmune que se origina y tal, se origina fiebre, que es una manera del cuerpo de reaccionar frente a cualquier agresión, ¿vale? A medida que el sistema inmunitario lucha para eliminar el virus. Por eso la fiebre es uno de los primeros síntomas, ¿vale? Según esta batalla entre el sistema inmune y el virus va progresando, puede pasar que el sistema inmune reaccione de una manera súper exagerada, se liberen un montón de mediadores de la inflamación y tal, y comienza a atacar a las células, a las propias células pulmonares, ¿vale? Es decir, es como si intentase matar moscas a cañonazos. Entonces se organiza una respuesta inmune exagerada y se empiezan a atacar a las propias células pulmonares y se producen muchas secreciones que obstruyen las vías respiratorias, lo que dificulta la respiración. Por esto es que otro de los síntomas importantes es que hay una dificultad para respirar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si este sistema inmune se pasa de la raya, este acúmulo de secreciones y destrucción de las células de las vías respiratorias puede ser muy exagerada y conducir a la muerte, ¿vale? En otros casos, si se supera la enfermedad, puede dejar secuelas graves, un 30 o un 40% de los que superan, puede llegar a generar un 30% de 30-40% de fibrosis pulmonar, ¿vale? Y si es más, puede requerir incluso trasplante. Ese paciente que ha superado la enfermedad, ¿vale? Entonces, os he presentado al coronavirus, hemos visto cómo actúa en el cuerpo, cómo funciona, ¿vale? Y qué pasa con el sistema inmune y por qué a veces se produce ese cuadro respiratorio tan severo, que muchas veces no es por el propio virus en sí que ya genera daño, sino por la propia respuesta inmunitaria del hospedador que se desfasa, digamos, se pasa de la raya, ¿vale? Actualmente, bueno, pues tenemos dos maneras de combatir el virus. Uno es la prevención, otro es la vacuna y una tercera que son los antivirales, ¿vale? Respecto a la vacuna, pues bueno, hay que seguir una serie de pasos muy estrictos para la aprobación de una vacuna y generalmente las vacunas lo que hacen es, como sabéis del tema de inmunidad, introducir pequeños fragmentos del microorganismo, del virus en este caso, para que el cuerpo lo reconozca y produzca anticuerpos frente a ese microorganismo, en este caso el virus. ¿Qué pasa? Que hay veces que se acierta la primera y somos capaces
de detectar ese fragmento del microorganismo que origina o desencadena la respuesta inmune necesaria, pero hay veces que se requiere mucho tiempo hasta dar en el clavo con lo que se necesita, ¿vale? La vacuna de la gripe funciona exactamente de esta manera, pero los anticuerpos que se generan en la vacuna de la gripe no valen para el COV-2, o sea, es otro tipo de virus. ¿Y por qué es tan importante la limpieza de las manos con jabón? Bueno, como hemos dicho, el virus está recubierto por una membrana lipídica y el jabón lo destruye muy efectivamente, ¿vale? Por lo tanto, como se recomienda, la mejor manera de evitar infectarse es lavarse frecuente las manos con jabón o con geles hidroalcohólicos, con alcohol. Hay que intentar evitar tocarse la cara. Uno de los mensajes que se difundió en Asia fue la de abrir las puertas y tal con la mano no dominante, pues los que somos diestros, con la izquierda, porque la tendencia a tocarte la cara es generalmente con la mano dominante, ¿vale? Mantener un aislamiento de las personas que tengan que sean susceptibles porque ya tengan problemas respiratorios, problemas médicos y tal, limpiar regularmente las superficies, ¿vale? Que es un poco las recomendaciones que se están siguiendo. Por eso, evidentemente, es el tema del aislamiento y la campaña esta de yo me quedo en casa, ¿eh? El uso de mascarillas o no mascarillas es controvertido. Actualmente se recomienda que las mascarillas solo la usen, por un lado, las personas que ya están infectadas para reducir el riesgo de eliminar esas partículas a cierta distancia, ¿vale? Y, por supuesto, los trabajadores de la salud que estén atendiendo a personas y tal, que usen unas mascarillas, a ser posible, con unos filtros especiales, que son las FFP2, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el que esté muy en contacto con otras personas sí que debería usar mascarillas, ¿eh? Y, bueno, otra serie de medidas de protección, ¿vale? Entonces, esto, sin entrar muy en detalle en esto, ya hemos visto cómo actúa el virus. Entonces, por eso sabemos que los síntomas comunes, que son el dolor de cabeza y el malestar, que van relacionados muchas veces con muchas enfermedades, ¿vale? La secreción nasal, tos y dolor de garganta, a medida que el virus va bajando por las vías respiratorias, va afectando a diferentes niveles. Bueno, pues puede haber, pues como en la gripe y tal, dolor muscular y tal. Por eso los síntomas son muy parecidos a los de la gripe, ¿vale? ¿Y qué complicaciones puede haber en este nivel? Pues una fiebre muy alta, luego si va avanzando hacia las vías respiratorias inferiores, problemas para respirar, neumonía y posibles complicaciones secundarias con infecciones bacterianas, pero secundarias, ¿vale? Y por esto que muchas veces es difícil de diferenciar ciertos síntomas con otras enfermedades no relacionadas con el coronavirus, como es la alergia o la gripe, ¿eh? Se está difundiendo por ahí este cuadro también para un poco diferenciar los síntomas y que sepamos diferenciarlo. Generalmente, con unos síntomas leves es muy difícil de diferenciar una gripe, un catarro muy fuerte del coronavirus. Ya si avanzan hacia una dificultad respiratoria, esto ya es un síntoma bastante evidente del coronavirus, ¿vale? Y, por supuesto, si hemos estado expuestos con gente que ha dado positivo, etcétera, ¿vale? Por otro lado, otro concepto que hemos visto en los apuntes relacionado con otros temas, ¿vale? Sabemos que un brote es la aparición de un determinado número de casos de una enfermedad bueno, en un número mayor de lo que se espera, ¿vale? Esto es una definición de la OMS, ¿vale?
Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, un brote del SARS o el MERS, que se detecta, se controla y no va más allá, ¿vale? Una epidemia es un número de casos de una enfermedad en una región determinada, ¿vale? Como fue al principio el COVID-19, que fue una epidemia en China, pero en China, no pasó más allá, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando hay una distribución global, mundial, ya no hablamos de epidemia, hablamos de pandemia. De ahí el término este que habréis oído de pandemia, ¿vale? La última pandemia que se conoce fue la de la gripe, la H1N1, que mató a mucha gente, ¿vale? Esto fue en el 2009, es decir, hace 11 años. Algunos ni os acordaréis, ¿vale? Se denominó en inglés la gripe porcina, el swine flu, ¿vale? Tuvo un brote original en México y este era un virus de la influenza modificado. Este sí que era un virus similar al de la gripe, ¿vale? O de la misma familia que el de la gripe. Y bueno, pues para los amantes de la historia, la pandemia más que se recuerda con más bueno, pues con más frecuencia es la de la gripe española, mal llamada gripe española porque no tuvo origen en España, sino en Estados Unidos. Que en 1918, ya acabando la Primera Guerra Mundial, bueno, pues tuvo también una distribución mundial y mató a muchísima gente en un momento donde, pues bueno, se estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial y había, pues bueno, pues lo que había con las guerras, una escasez de todo y, bueno, pues tuvo una distribución también mundial ya en aquella época. ¿Y por qué hablamos de pandemia? Pues bueno, esta es la situación actual del coronavirus en el momento en que se han elaborado estos apuntes. Ahora es posible que esto haya evolucionado a más. Y si el COVID es un poco como una gripe y la tasa de mortalidad es baja, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es esta campaña de quedarse en casa, de bueno, pues de todo lo que se ha liado hoy en día? Porque el COVID hemos dicho que es súper contagioso. Tiene una cosa que se llama vector de contagio de entre 1,5 y 2,5. Este vector de contagio es 3 veces superior a la gripe. Es decir, es 3 veces por 3, multiplicado por 3 el contagio de la gripe, ¿vale? O lo que es lo mismo, que su propagación es geométrica, ¿vale? De un caso pasamos a 2, 4, 8, 16, 32, ¿verdad? 100 y pico en un momento. En un momentito, una persona que esté contagiada y que no lo sepa, puede contagiar a mucha gente, ¿vale? Y esta es un poco la otra clave, y es que a diferencia de los otros virus, una persona puede contagiar la enfermedad mientras la está incubando, es decir, mientras no presenta síntomas, ¿vale? Os acordáis del periodo de incubación, ¿verdad? El periodo de incubación va desde que uno se le mete el bichito en el cuerpo hasta que comienza a manifestar los síntomas. Durante este intervalo de tiempo uno no se entera que tiene el bichito dentro, ¿de acuerdo? Pero es que encima, en el caso del COVID-19, uno no se entera que tiene el bichito dentro y lo está contagiando a los demás, ¿vale? Por eso es tan importante el tema del confinamiento. Y entonces, durante más o menos 2 semanas, a veces 3, uno no se entera que tiene el bichito, va hablando con sus compañeros, va tocando las cosas, va dejando el virus por todas partes y se convierte en un vector de propagación fantástico, ¿vale? Si hemos dicho
que se contagia súper rápidamente, muchas personas van a contagiarlo. A su vez, estas personas lo van a seguir contagiando. A su vez, estas personas lo van a seguir contagiando. ¿De acuerdo? Es por esto que las medidas que se han tomado tan drásticas tienen su papel debido a esto. ¿Vale? ¿Y cuál es la finalidad de estas medidas? Pues bueno, como hemos dicho, que el virus se propaga como la pólvora, ¿vale? Si nos contagiamos todos a la vez de este virus y nos vamos todos juntos al hospital, colapsamos el sistema sanitario. Pero lo colapsamos no porque todos estemos enfermos, como hemos dicho, o como se está diciendo por ahí, un gran porcentaje de la población no se dará cuenta o pasará con síntomas leves. Un pequeño porcentaje mostrará síntomas y un pequeño porcentaje de estos a su vez, van a tener síntomas severos que necesiten tratamiento. Pero si, aunque sea un pequeño porcentaje de 47 millones de personas es mucha gente, ¿vale? Mucha gente. Si nos vamos todos juntos al hospital, se colapsa el sistema sanitario. No solo porque hay que atender a estas personas y darle una atención de 10, que es lo que están dando nuestros profesionales sanitarios, sino porque eh, hay otras personas que necesitan atención por el coronavirus. A la gente le van a seguir dando infartos, va a haber accidentes de tráfico, hay gente a la que tienen que operar de tumores. Entonces, todo esto hace que el sistema sanitario se colapse, ¿vale? Ahora ya podéis entender un poco por qué se están recomendando ciertas medidas, que no voy a entrar a valorar porque no es mi competencia, ¿vale? Y que solo el tiempo dirá si han sido suficientes, si no han sido suficientes o sí que va a pasar, ¿vale? Pero son unas medidas importantes y tienen su base para que sean tomadas. Otro aspecto del COVID es que parece que no afecta a los niños, pero sí pueden transmitirlo, ¿vale? Entre 0 y los 9 años, los casos registrados no superan un 1% y la mortalidad es del 0%, por suerte. Ahí tenemos suerte, por lo menos suerte, ¿vale? No se sabe muy bien por qué. Se piensa que es porque no expresan estos receptores que hemos comentado antes, los receptores de la angiotensina. Parece ser que no están desarrollados, entonces el virus como que no se engancha bien, ¿vale? Y acaba muriéndose y degenerándose, ¿vale? Pero no hay estudios de momento. Lo que sí pasa con los niños es que lo pueden transmitir y por esto es que inicialmente se cerraron las clases y se recluyó a los niños en casa. Y luego un pequeño apunte que habréis oído por ahí sobre la respuesta británica respecto al coronavirus y también en otros lados. Parece ser, no sé muy bien en qué ha quedado en estos momentos, pero parece ser que apuestan por una cosa que se llama inmunidad de rebaño. Y es que lo que hacen es aislar a las personas que están en riesgo, ancianos, embarazadas, personas con problemas médicos y tal, pero el resto que hagan vida normal. De manera que, como sabemos, la inmensa mayoría de la gente no va a presentar síntomas, esto van a ser leves o como una gripe, y van a desarrollar la inmunidad. Ah, pero has dicho antes que un porcentaje tienen problemas serios. Sí, sí, un porcentaje de esta gente va a tener problemas serios y incluso se pueden morir, ¿vale? Cuentan con ello. Cuentan con ello, saben que un porcentaje de la población se morirá, otras van a quedar con secuelas graves, pero de alguna manera lo que permiten es que una gran parte de la población se inmunice, genere anticuerpos naturales y que ese virus poco a poco vaya desapareciendo del entorno porque ya no tiene ningún tipo de problema y se quedará pues como los virus del catarro estacionales o lo que sea, ¿vale? Y bueno,
Vamos a pasar con esta última parte. No hay mucho que decir sobre esta última parte. Os voy a poner una serie de apuntes y de cosas que he encontrado en relación con los animales y con nuestras mascotas en concreto, ¿vale? Entonces, os he presentado al COVID-19. Hemos visto de dónde sale. Hemos visto que nuevo tampoco es, porque es un primo de hermano, superhermano de otro que ya existía, ¿vale? Que era el SARS-CoV. Entonces es súper colega y súper primo hermano de este que ya existía y que una vez ya salió a la palestra, ¿vale? Hemos visto que se originó en los animales. Se piensa que tiene que haber un paso intermedio, es decir, un animal intermedio, que ahora os voy a presentar, ¿vale? Y hemos visto también cómo funciona el virus, cómo actúa, cuál es su modus operandi. Hemos visto que en base a ese modus operandi hay una serie de sintomatología y de clínica. Hemos visto que es muy transmisible y que debido a esa transmisión tan fácil se han tomado una serie de medidas muy drásticas en nuestra sociedad y que van a tener una serie de repercusiones económicas importantes. Y ahora vamos a ver un poquito ese paso intermedio, cuál podría ser, y os lo voy a presentar ahora, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos dicho que la civeta podría haber sido uno de esos pasos intermedios del SARS-CoV, el inicial, ¿vale? No se sabe, se piensa que, ¿vale? Pero en el caso del SARS-CoV, el primero, ¿vale? Se cree que este ha podido ser el paso intermedio de los murciélagos al humano. ¿Y quién es este señor? ¿Quién es este animal? Pues bueno, este es un mamífero emparentado de alguna manera con los gatos, ¿vale? Que es muy similar a la jineta que tenemos aquí, ¿vale? Que vive en regiones más o menos tropicales. ¿Y para qué lo usan a este pobre bicho? Pues bueno, este pobre bicho lo cazan a centenares y lo recluyen en jaulitas, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. ¿Y para qué lo usan? Pues bueno, por un lado le dan de comer café para que lo cague y con los granos que caga, que no son digeridos porque tienen una cubierta especial, se hace un café con un cierto aroma y tal, que es muy cotizado, ¿vale? Por otro lado, se usa para sacar almizcle. El almizcle lo tienen en las glándulas perianales. ¿Os acordáis de las glándulas anales de los perros que a veces les dan problemas y que hay que vaciárselas y tal? Pues bueno, a estos pobres bichos se las vacían hasta exprimírselas, les da mucho dolor porque no son exactamente iguales que las de los perros, les da mucho dolor, ¿vale? Y se las vacían para esto, ¿vale? Actualmente el almizcle es sintetizado artificialmente y la inmensa mayoría de la industria de perfumería usa el sintético, no el natural, aunque todavía en algunos sitios se sigue usando este, ¿vale? Y por otro lado, se usa la piel, por supuesto, y la carne. Esto lo habréis visto en la televisión, en algunos sitios. Están restringidas las cámaras a estos sitios y tal, pero bueno, básicamente el animal se mantiene vivo hasta el último momento, el cliente escoge los que necesita, se matan en el momento a palos y se cuecen, ¿vale? Y se usan bueno, pues como un plato exótico, ¿vale? Esto no pasa en todas partes, ¿eh? También hay que aclararlo. Esto no es exclusivo de toda Asia ni de toda China, ¿vale? Aquí tenemos otras barbaridades también que podríamos comentar, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a entrar a juzgar a nadie, simplemente enseñaros y presentaros a este animal que es el que va a dar que hablar un poquito, ¿vale? Entonces, si este animal, que es como la jineta y el gato y tal, ¿y qué pasa con nuestros animales de compañía?
¿Qué pasa si nosotros tenemos el COVID? Hemos dicho que puede haber una relación directa y tal. Pues bueno, yo os he transcrito exactamente lo que dice la OMS sobre esto, ¿vale? Y lo he transcrito literalmente para que no haya ningún tipo de duda ni error de transcripción, ¿vale? Entonces, se sabe actualmente que la transmisión del COVID-19 es única y exclusivamente de humano a humano, ¿vale? Los animales de compañía no lo transmiten, pero no hay una certeza o una evidencia total y absoluta, ¿vale? Por lo tanto, se recomienda que las personas que tengan el COVID-19 y que tienen animales de compañía restrinjan el acceso a las mismas. Se cree que no lo transmiten directamente, pero el perro puede hacer pues como si fuera una mesa o lo que sea. Es decir, si el virus le cae al pelo, puede vivir en el pelo cierto tiempo, ¿vale? Igual que lo que sea, que es como si fuera un objeto. Se llama fómite. Esto, si os acordáis de los apuntes de infecciosas, ¿vale? Esto es un fómite, ¿vale? Entonces, el perro no lo transmite directamente, pero indirectamente lo puede transmitir de esta manera, ¿vale? Por eso se recomienda que las personas que estén enfermas del coronavirus tengan un acceso restringido a los animales, ¿vale? Y bueno, que si usamos, si tenemos estos, bueno, pues los perros, los gatos y tal, igual que si fueran una cosa que tocamos, simplemente lavarse las manos después de estar o manipular con los animales es suficiente, ¿vale? Y por supuesto el sitio donde duermen y todas estas cosas, ¿vale? Esto por un lado, ¿vale? Por otro lado, ¿qué les pasa a nuestros animales de compañía? Pues que los tenemos confinados con nosotros, ¿vale? Os he sacado una recomendación del grupo de trabajo en etología de ABEPA, ¿vale? Una serie de recomendaciones. Tener en cuenta que para ellos también la rutina ha cambiado. De pasar unas horas solo en casa a su rollo, pues de repente estamos nosotros en casa. Los perros igual no lo llevan tan mal, pero los gatos que están acostumbrados a hacer y deshacer cuando nos vamos a trabajar, pues estar todo el día en casa es como que, en fin, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, pues bueno, al igual que hacemos con nosotros, se recomienda dentro de casa, pues mantener una rutina, dejarles también su momento de independencia, tanto al perro como a los gatos, ¿vale? Darles también un tiempo de juego, en fin, estimularles un poquito, y ya te digo, sobre todo, ya os digo, sobre todo en los gatos, pues bueno, que muchas veces el gato quiere su momento de independencia y tal, pues dejarle un sitio donde pueda irse y estar tranquilo y a su rollo, ¿vale? Y luego, por otro lado, en la calle, pues bueno, aunque solo se les pueda sacar un poquito, pues bueno, dejarles un poco que se estimulen todo lo que quieran y puedan. Eh, no pueden estar sueltos, ya sabéis, hay que utilizar correas y tal. Hay que evitar que se acerquen a otras personas, pero tampoco sin dramatismos. Y pues bueno, hay que intentar, claro, el perro, al igual que los niños, pues tampoco entiende qué pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que intentar fomentar las cosas positivas y eso. Y ya no te digo nada si lo que tenemos es un cachorrete que hay que acondicionarle al medio y tal, pues bueno, hay que intentar hacer una asociación positiva lo más importante posible, ¿vale? Y por otro lado, ya por último, para acabar, pues bueno, en principio no hay transmisión a través de los alimentos, más allá de lo que hemos dicho, que puedan ser meros fómitas, es decir, que el virus se haya depositado en su superficie y nosotros lo toquemos y lo manipulemos sin lavarnos las manos. Esto hoy en día es difícil que ocurra porque está toda la cadena de la alimentación súper controlada
y tal, pero bueno, en principio, y por supuesto, el cocinar los alimentos destruye el virus, ¿vale? Os pongo ahí que si tenéis, bueno, pues otras inquietudes que lo podéis consultar en la página web de la OMS, ¿vale? Pero ni siquiera actualmente se han recomendado restricciones a nivel del ganado ni nada, ¿vale? Entonces, de momento, en ese sentido, todo normal, ¿vale? Entonces, por acabar un poco, como os decía, es un coronavirus, bueno, es un virus del tipo coronavirus, que es nuevo para el ser humano, pero que posiblemente no sea tan nuevo en el reino animal, ¿vale? Entonces, el hecho de que sea nuevo para el ser humano quiere decir que no tenemos defensas a nivel de población, ¿vale? Tiene una alta capacidad de contagio y de ahí viene el problema, más que su mortalidad, que es relativamente, y lo pongo entre comillas, baja, ¿vale? Y predominantemente en pacientes de riesgo, aunque no únicamente como se ha visto, ¿vale? Que al ser una pandemia y tal, está produciendo una serie de consecuencias médicas terribles y muy importantes y tiene una capacidad de colapsar el sistema sanitario de casi todos los países, ¿vale? Y que esto ha generado una serie de consecuencias humanas, sociales, médicas, económicas y a otros niveles que ahora mismo igual no sabemos ni por dónde van a venir, ¿vale? Por esto que CCC ha incluido la campaña de Yo me quedo en casa para dar apoyo a todos esos profesionales sanitarios que están peleando por todos nosotros. De alguna manera fomentar y difundir toda la información que os he comentado y que juntos vamos a acabar con el virus. Bueno, ¿alguna pregunta después de todo este rollo? Vale. Me pregunta Erika, que está en cuarentena, vive con sus padres y todavía no sabe, porque entiendo que no le han hecho las pruebas, si tiene o no el virus. Y tiene una gata y que le gustaría poder tocarla, pero no sabe si debe. Bueno, ah, difícil pregunta, Erika. En principio, la recomendación sería tocarla, si es posible, con una mascarilla y las manos limpias, de manera que si tú tienes el coronavirus, no se lo puedas dejar en la superficie del gato y que no sea infectivo para tus padres, ¿vale? Esto es un poco lo que recomienda la OMS, ¿vale? Esto es lo que nosotros nos toca vivir en la clínica, porque nosotros seguimos atendiendo a los animales, somos personal sanitario de otra índole, pero estamos dentro del personal sanitario y nosotros tenemos precaución a la hora de manipular a nuestras mascotas y a las de los demás. Solemos usar guantes, una protección, una bata, una casaca y mascarilla. También porque estamos en contacto con otros compañeros y con la gente, aunque lo menos posible. Entonces, el gato no va a coger el virus y lo va a transmitir directamente, sino que si alguno tiene el virus y simplemente por el hecho de estar hablando delante de él, ese virus puede depositarse en la superficie y se cree que puede actuar como fómite, ¿vale? Todo esto no es seguro porque todo esto se piensa que, pero parece ser que puede actuar como fómite en la superficie, ¿vale? Entonces, simplemente si tú crees que puedes tener el virus, yo asumiría como que sí se puede tener el virus, entonces ponte mascarilla y guantes para estar con él, de manera que no se lo puedas dejar en la superficie, ¿vale?
Por otro lado, Blanca dice que cree que en las personas neutralizan los sentidos del olfato y del gusto. Pues bueno, supongo que los tiros van porque yo no soy médico, así que no lo puedo ni afirmar ni desmentir, pero supongo que los tiros van pues como cuando uno tiene una gripe, que moquea tanto que ya ni huele, ¿vale? Entonces, entiendo que los tiros van por ahí. Y Anisa me pregunta, ¿se pueden contagiar de los humanos a los animales o al revés? No, ya hemos dicho que no, que este virus ya ha pegado el salto a los humanos, ¿vale? Ya ha pegado el salto a los humanos. Entonces, ya se ha adaptado al humano, es un virus de humanos y solo se transmite de humano a humano, ¿vale? Con la excepción de lo que hemos dicho, que se cree que, como hemos dicho, el virus se distribuye a través de las secreciones, ¿no? De la saliva al hablar o al estornudar, ¿vale? Imaginaros que estornudamos encima de nuestro perro o gato, ¿vale? Él no va a contraer la enfermedad, ni la va a pasar, ni nada, pero esa saliva que hemos depositado en su superficie puede perdurar con el virus cierto tiempo. ¿Cuánto? No se sabe. No se sabe si esto es verdad o no, tan siquiera, ¿vale? Pero hemos de actuar con cautela y presuponer que esto puede pasar. Es decir, que el perro o el gato actúe pues, como una mesa, como el portátil, como tal, que si estornudamos encima, esas partículas víricas van a perdurar cierto tiempo en la superficie del animal, ¿vale? Otra pregunta que me hacen, buenos días, hay una cosa que no logro entender. Supuestamente el uso de las mascarillas solo es recomendable si estás contagiado, pero no te exime del contagio. ¿Es eso verdad realmente o es que nos dicen eso porque nos hemos tenido disponibles y no crea alarma social? Vale. Nerea me pregunta esto, ¿vale? A ver si el uso de las mascarillas. Vale. Mira, las mascarillas, hay diferentes tipos de mascarillas en el mercado. Hay unas que son como muy finitas, que son de papel. Hay otras que llevan como una doble capa de papel. Hay otras que llevan una especie de tela con una válvula, ¿vale? Y de ahí para arriba, ¿vale? Desde estas últimas para arriba son las que no permiten que las partículas víricas pasen, ¿vale? Tiene un filtro especial. ¿Eh? Entonces, sobre las dos primeras, eh, no evitan que las partículas víricas pasen a través de ese filtro que llevan, ¿vale? Eh, entonces, lo limitan, sí, no o sea, pasan algunas partículas víricas, sí, pero limitan mucho y al final la carga vírica también es un factor importante a la hora de contraer o no la enfermedad, ¿vale? No es lo mismo que te entre un virus a que te entren 1.000 millones de virus, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Entonces, sí que limitan y sirven, pero ¿qué pasa? Que para ponértelas y quitártelas te tocas la cara. Entonces, a veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Eh? Los tiros van por ahí, ¿vale? Es verdad que hay una escasez de mascarillas, ¿eh? Hay una escasez real, ¿no? Pero los tiros van más por ahí que por otra cosa. Es decir, si no te va a limitar realmente en los dos primeros casos, en las mascarillas estas que son como de papel sobre todo, que tienen, no va a hacer que si alguien te está hablando a una corta distancia, partículas víricas puedan penetrar, ¿vale? Y si encima tú has tocado algo y no has tenido la precaución de lavarte las manos, te las llevas a la cara para quitarte la mascarilla, pues al final es peor el remedio que la enfermedad. Al final, porque no te entre un virus, te estás metiendo 10, ¿vale? Para que me entendáis. Claro, todo para acabar con el tema de las mascarillas, todo en contexto. Evidentemente, un sanitario que está atendiendo a un montón de personas diariamente con sospecha de coronavirus y que además lleva puestos guantes, ¿no? Pero y que potencialmente es más lo que le puede entrar que lo que él puede pegársele a la cara, por supuesto, el uso de la mascarilla está justificado. Y la otra justificación es que si yo tengo coronavirus, la mascarilla lo que va a hacer es que eh, limite su difusión, ¿vale? Es ponerle barreras. Ninguna quizás
lo limita al 100%, pero es ponerle barreras, ¿vale? Como hemos dicho que es un virus que se transmite súper fácil y que encima con cada hachís se difunden millones de copias de virus, pues si en lugar de millones pueden ser 2 y que esos 2 se mueran ahí sin que nadie los toque, mejor, ¿vale? Para que me entendáis, ¿eh? Estoy poniendo casos un poco extremos, pero para que me entendáis, ¿vale? Daniel me pregunta cuánto tiempo debería durar el paseo en la calle a nuestros perros, cuál sería el tiempo recomendable. Joder, qué buena pregunta. No tengo muy buena respuesta. Depende mucho de qué tipo de perro sea, de qué edad y de qué edad tiene y su nivel de actividad, ¿vale? Si tenemos un cachorro, un perro pastor cachorro de 6 meses, uf, posiblemente necesite el máximo tiempo posible que puedas estar en la calle sin que te llamen la atención. Y si tenemos un Golden Retriever de 12 años con las caderas fastidiadas, pues posiblemente con que vaya a echar un pis sea suficiente, ¿vale? No tengo una buena respuesta para eso, ni sé si legalmente hay un tiempo máximo estipulado, ¿vale? Que creo que no, pero bueno. Ana me pregunta a ver qué pienso de la respuesta británica y a ver si están tomando el asunto ligeramente. Joder, pues ¿sabes qué pasa? Que nadie tiene la respuesta. Nadie tiene la respuesta. Porque como no hemos visto una cosa así en la vida, nadie tiene la respuesta. La evidencia científica que se tiene hasta ahora eh, hace que el abordaje del problema con el tema del coronavirus sea más prudente el de limitar, el restringir el acceso de las personas, ¿vale? ¿Quién tendrá la razón? Solo el tiempo lo dirá, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí te puedo decir es que las medidas, y no soy de ningún partido político, las medidas que se han tomado en base a unos criterios científicos muy estrictos, muy severos y sopesando el posible desastre económico que pueda haber, ¿vale? Es decir, que se ha primado la salud frente a la economía, cosa que ya es bastante, ¿eh? Y como no nos hemos enfrentado nunca a una situación semejante, es muy difícil de saber, solo el tiempo dirá eh, quién puede tener razón o no. Ya lo veremos, ¿vale? Hay muchos interrogantes, hay muchas incógnitas que el tiempo dirá. José me pregunta a ver si en el caso de las cobayas se aplicarían las mismas medidas. Sí, exactamente igual, ¿vale? Exactamente igual que un perro, un gato, etcétera, ¿vale? Eh, como he dicho y reitero, ni los perros, ni los gatos, ni las cobayas, ni las palomas, ni los, no sé qué más otros, ni las tortugas, ni las serpientes, ni los camaleones, ni van a transmitir la enfermedad, ¿vale? No la transmiten. El COVID ya es un virus, el COVID-19 ya es un virus del humano y solo se transmite de humano a humano, ¿vale? Pero tiene mucha capacidad de permanecer en el entorno y el entorno incluye el pelo de nuestros perros, ¿vale? Entonces, evidentemente, si estamos sanos, estamos haciendo un confinamiento en casa, sanos, todos de la familia sanos, no hay que tener mayor precaución con el perro que sale a la calle o con el gato, ¿vale? Ahora, si estamos en confinamiento porque somos sospechosos del coronavirus y tal, pues bueno, yo me planteo la situación y diría, bueno, pues si yo soy sospechoso y puedo tener coronavirus y en casa tengo gente que no lo tiene o no es sospechosa de tenerlo, voy a tratar a ese animal igual que si tratara con una persona, mascarilla y guantes, ¿vale? Para limitar el que yo pueda dejar sobre su superficie el coronavirus. Punto. Hasta ahí, ¿vale?
Vale, Nerea. Vale. Nerea me reitera la pregunta con el tema de la mascarilla y tal. Los sanitarios usan una que es de doble filtro, ¿vale? No es la perfecta, no es la idónea, pero no faltan recursos, Nerea. Ese es el problema, que faltan recursos. No todos tienen esa mascarilla de doble filtro de con valvulita especial para usarla, porque además habría que cambiarla entre paciente y paciente, ¿de acuerdo? Mientras que las otras tenemos un estocaje en general en los hospitales, hay un estocaje muy importante de las de astronauta, para que me entendáis. Hay que cambiarlas entre paciente y paciente. Entre paciente y paciente no infectado, paciente infectado, para que me entendáis, ¿vale? Y no hay un recurso limitado, ¿eh? No hay un recurso limitado, es más, faltan recursos, ¿eh? Es más, van a faltar ya no mascarillas, sino respiradores. O sea que es un tema de recursos, no es un tema... Y luego me dice también que la policía les encomienda que salgan, Laura me dice que la policía les encomienda que salgan al lado de casa, que haga sus cosas. Pero claro, es lo que pasa con las personas. El perro elige dónde quiere hacer sus cosas de una manera más, bueno, pues más cómoda. Bueno, pues habrá que tener paciencia, indicarle al policía que a su perro le gusta el jardín para hacer sus cositas, que va a su momento y que ahora vuelves, que no hay mayor problema, vaya, que te vas a comportar bien, de una manera cívica, ¿vale? ¿Sabéis qué pasa con todas estas cosas? Que siempre tenemos a la inmensa mayoría de la gente que acata las normas y es cívica, pero luego tenemos a los listos o las listas que se saltan las normas y, a la torera, ¿vale? Y no os digo un poquito, de decir, bueno, voy al jardín un poquito para que el perro haga sus cosas por su bien, ¿sabes? Sin hacer mal a nadie, sino ya que se puedan saltar las cosas a la torera, como todos hemos visto en la tele, gente corriendo, pasando de todo, haciendo vida normal, etcétera, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por ir acabando, simplemente comentaros que lo que quería era, ahora contesto más preguntas que están entrando, ¿eh? Lo que quería era presentaros al enemigo, saber de dónde ha salido, saber que esto nuevo tampoco era, que ya tenemos precedentes, ¿vale? Saber cómo actúa en el organismo humano, ¿vale? Y conocer un poquito la relación que puede tener con nuestros animales y con otros animales que desgraciadamente no lo tienen tan bien como los nuestros, ¿vale? José me pregunta si el uso de alcohol eh, es una opción válida. Sí, sí, lo que se está recomendando es o bien lavarse las manos o usar geles hidroalcohólicos o alcohol. Los geles hidroalcohólicos básicamente es alcohol con glicerina y agua, ¿vale? Entonces, el alcohol destruye esa capa lipídica de los gérmenes. ¿Qué pasa? Que si tenemos mucha mierda encima, puede que el alcohol no penetre bien, ¿vale? Y a pesar de habernos dado alcohol, no destruyamos todos los virus que tengamos. Por eso es importante el tema del lavado de manos, para quitarnos toda la mierda y además destruir los gérmenes. Pero el alcohol sí que funciona, ¿vale? Vale, Nerea me dice que tiene cierta experiencia de auxiliar de veterinaria y que a ver si puedo explicar las diferencias entre los coronavirus de humana y los de veterinaria, ¿vale?
los que conocemos nosotros en perros y en gatos, en perros el coronavirus generalmente da un cuadro diarreico muy poco importante en la inmensa mayoría de los casos, ¿vale? Ni nos enteramos que el perro tiene coronavirus. Solamente a veces los hemos testado para coronavirus cuando vemos que, y muy frecuentemente en ciertas razas como el Rottweiler y tal, que tiene una diarrea hemorrágica importante que nos recuerda a la del parvovirus, pero es un perro vacunado y ya adulto muchas veces, con posiblemente ciertas deficiencias inmunológicas, ¿vale? Y solamente en estos perros suele dar algo de problema el coronavirus y el pronóstico es muchísimo mejor con tratamiento de soporte que el parvovirus, ¿vale? Y luego en gatos, el coronavirus, una vez más, es un virus intestinal, un virus digestivo, y en algunos individuos ese virus muta, cambia y pasa a tener una agresividad increíble, con diferentes caras, produciendo una enfermedad que se llama el virus de la peritonitis infecciosa felina. Es un coronavirus, pero es un coronavirus mutado en un individuo en concreto, no en todos los individuos. Es decir, imaginemos que tenemos una camada de 10 gatitos, ¿vale? Se infectan con coronavirus. 8 tendrán unas diarreillas y ya está. Y en 2, en 1 o en 2, es posible que ese virus mute y se convierta en el virus de la peritonitis infecciosa felina. Y este virus mutado es letal y tiene diferentes variantes y diferentes maneras de presentarse. La más frecuente es la que produce efusiones en cámaras, bien sea en tórax o en abdomen, ¿vale? Esa es la manera más habitual. Pero también tenemos otra variante que es la pif-seca, otra variante que es a nivel neurológico, etcétera, ¿vale? Y lo que sí se sabe es que hay un rango de edad para este virus, ¿vale? Que generalmente se manifiesta antes de los 3-5 años de vida, ¿vale? Ese coronavirus generalmente es más patente, generalmente antes de los 3 años de vida, ¿vale? En individuos relativamente bastante jóvenes. Y cuanto más jóvenes, más posibilidades de que se manifieste de esta manera, ¿vale? No se sabe muy bien por qué, ¿de acuerdo? A ver, los coronavirus también existen en humana, ¿eh? Antes de que saliera el COVID. O sea, tenemos el virus del resfriado común, hay otros coronavirus entéricos, o sea, hay una serie de coronavirus, ¿eh? Igual que los tenemos en el gato, en el perro y en el yo que sé qué, ¿vale? El tema de la importancia del COVID, como os he recalcado, es que, bueno, es como una gripe fuerte, esto ya de por sí es importante. Además, tiene un porcentaje de mortalidad, bueno, considerable. No es alto como en otras enfermedades, pero bueno, está ahí. Pero la clave de todo esto es que se transmite como la pólvora, que es un virus nuevo para el humano. No tenemos defensas, anticuerpos a nivel de población, ¿vale? La gripe es estacional. La gripe es estacional, pero todos hemos tenido contacto con el virus de la gripe en algún momento de nuestra vida y algo de defensas nos quedan, algo. Acordaros de ¿os acordáis de los linfocitos de memoria que se quedan ahí por si alguna otra vez te contagias y tal? Bueno, pues es como ir a la biblioteca y decir, ah, sí, esta es esta infección, venga, voy a producir anticuerpos, ¿vale? Pues el problema con el coronavirus es que, por un lado, se contagia muy fácilmente y, por otro lado, que como población no tenemos defensas, ¿vale? Es verdad que en la inmensa mayoría los síntomas clínicos, bueno, pues van a ser aceptables, ¿vale? Pero es que
es que lo vamos a pasar todos como muy de golpe y de repente. Y eso es lo que intentan evitar, ¿vale? Eso es lo que intentan evitar, que la manera de pasarlo sea lo más escalonada posible para no colapsar el sistema sanitario. Nerea me pregunta a ver si es posible traer el virus a casa a través de los zapatos mientras tenemos nuestra vida normal y tal. Vale, en principio, el otro día le oí al ministro de Sanidad decir que no. En fin, todo depende de qué actividad tengamos, ¿vale? Ante la duda, lo que puedes hacer es coges un spray ¿cómo se dice? De desinfectante, tipo lejía, tipo X, te pasas por la suela de los zapatos antes de entrar a casa o los dejas fuera, ¿vale? Pero en principio el otro día decía el ministro de Sanidad que no había necesidad de dejar los zapatos fuera de casa y que tal y cual, ¿vale? Hombre, no te vayas paseando por toda la casa, por si acá, ¿vale? Te los quitas, te lavas las manos, te los quitas, los dejas en la entrada, te lavas las manos y luego ya haces vida normal. Esto sería un poco la manera de actuar, ¿vale? Sobre todo si por tu trabajo, por tu vida, tienes que, pues bueno, moverte en sitios públicos, ¿vale? A mí me gustaría bueno, que os quede claro, ya te digo, que os quede claro bueno, que tengáis información sobre a qué nos estamos enfrentando, el porqué de las medidas que se han tomado, de dónde viene todo esto, de dónde viene, cuáles son los orígenes del COVID y la relación que puede tener con nuestra vida y nuestra, pues bueno, pues nuestra vida actual. Estamos todos confinados en casa y entender las medidas que se han tomado y el por qué, ¿vale? Y sabemos que esto va a tener una serie de repercusiones económicas impresionantes que ni nos hacemos a la idea de qué va a pasar. Aunque, por suerte, sí se piensa que va a ser temporal, que pasará, que todo esto pasará, que volveremos a recuperar la normalidad en un espacio más bien breve de tiempo. ¿eh? ¿Alguna otra pregunta que me queráis hacer? Bueno, pues nada, chicas y chicos, espero que esto del confinamiento sea lo más breve posible y que pronto podamos salir a la calle. Pero mientras tanto, animo a todos y a todas que lo llevéis lo mejor posible eh, y que, bueno, pues que entre todos acabaremos con esto. ¿Vale? Muchas gracias. Uy, momento, que alguien se anima a preguntar. Dice, a ver si, Ana pregunta a ver si es verdad que el calor y las bebidas ayudan. Sí, sí, es un virus que tiene un punto débil y es la temperatura.
la temperatura superior a 27 grados, creo que era, lo destruye. Entonces, sí que es verdad que las bebidas calientes, digamos que ya dentro del cuerpo va a ayudar a reducir un poco la carga viral, ¿vale? Ayudan, sí que es verdad. No se sabe cuánto, pero bueno. Blanca me pregunta que por qué tenemos que lavar la ropa a 60. No sé si la tenemos que lavar a 60 o a 40, pero bueno, a 60 mejor que a 40, ¿vale? Supongo que es porque cuando tú pones la lavadora, ¿vale? Aunque el agua está a 60 grados, el núcleo de lo que estás lavando a lo mejor no está a 60 grados, ¿vale? Entonces, para asegurar de que todo homogéneamente llega a cierta temperatura, la pones a 60. ¿Me explico? O sea, eh, si con 40 ya nos vale, vamos a poner 60, ¿vale? Porque no todo va a llegar a 60 grados homogéneamente. Igual que si pones un plato de alubias en el microondas, lo sacas, lo de fuera estará calentito, pero lo de dentro no está tan calentito, ¿vale? Yo supongo que los tiros van por ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tenéis, no sé, cualquier duda con algo de lo que he explicado? Me, me habéis seguido un poco cuál era la finalidad del webinar. Eh, no era un webinar estrictamente de veterinaria, pero sí que tiene que ver con muchísimo de lo que hemos visto, muchísimo. ¿eh? Tiene que ver con microbiología, los virus, con la genética, con el ADN, el ARN, tiene que ver con los sistemas de transmisión de las enfermedades infecciosas, tiene que ver con nuestras mascotas en gran medida, tiene que ver con la fauna salvaje, tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con nuestros coronavirus de nuestras mascotas, tiene que ver con un montón de cosas que hay en la sociedad y sobre todo daros información desde mi punto de vista, porque yo no soy médico, yo no os puedo hablar de medicina, yo os puedo hablar de lo que sé, pero sobre todo daros información para que tengáis un criterio a la hora de saber lo que se dice en los medios, hasta qué punto es cierto, hasta qué punto no es cierto, todas esas dudas que me habéis preguntado de las mascarillas, por qué las mascarillas y por qué no y tal y cual. ¿Por qué toda esta histeria de la pandemia? ¿Qué es una pandemia? Y todas estas cosas. Un poco porque tener información siempre nos va a ayudar a entender las cosas. Y entender las cosas es importante para poder afrontarlas o encararlas con otra perspectiva y otra actitud. ¿Vale? Así que bueno, eh, os animo a todas y a todos a quedarnos en casa, a intentar disfrutar un poco más. Eh, y que juntos, como os decía, pues vamos a derrotar al virus, ¿vale?